Buenas tardes. Vamos a proseguir con la última de las ponencias de estas jornadas. Vamos a presentar la mesa que tiene por título Evolución de las luchas de las mujeres, la irrupción del movimiento feminista. Y bueno, voy a presentar a dos ponentes, a Nerea Aresti y a Justa Montero. Nerea Aresti, que va a hablar primero, es historiadora, feminista, doctora por la State University of New York y por la Universidad del País Vasco, donde actualmente es docente. Es especialista en historia de género y durante su trayectoria se ha centrado en el estudio de las identidades y en el análisis de discurso. Destaca su trabajo en los estudios históricos de las masculinidades en España y en Euskadi y forma parte del grupo de investigación Experiencia Moderna y del Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz. Así que te doy paso, Nerea. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al grupo de mujeres de la comuna por haberme invitado. Para mí es un verdadero placer y un honor estar aquí. Y os doy las gracias también por haberme dado ocasión, haberme dado la oportunidad de compartir mesa con Justa Montero, no solamente por ser un placer por los lazos de amistad que nos unen, sino también pues, por lo que ella significa para el tema que vamos a tratar hoy aquí, el feminismo de la transición. Ella es protagonista y es, digamos, una pieza clave, un referente clave del feminismo de la transición hasta hoy en día. Y yo creo que también tiene, digamos, su mirada, su relato de toda esta evolución hasta el día de hoy, pues es quizás uno de los, si no el más sólido y más lúcido que tenemos. Así que os doy las gracias también por eso. Voy a hacer mi intervención desde mi posición como historiadora, como feminista, más bien como una feminista que se metió a historiadora. Trabajo en el ámbito, como decía Sara, de la historia de género. Y voy a intentar hacer una reflexión, un poco unas reflexiones previas sobre el pasado de nuestro movimiento feminista, el proceso de construcción de un sujeto político y también el papel de la memoria en este proceso. Como historiadora os advierto que no voy a hablar tanto desde el punto de vista de la historia de las mujeres como desde el punto de vista de la historia de género. Es decir, no me interesa tanto lo que denominamos normalmente la historia contributiva, es decir, qué hicieron la mujer, qué papel tuvieron las mujeres en cada escenario del pasado, sino me interesa más bien una relación de poder, la relación patriarcal, y cómo esta relación de poder crea desigualdad, crea injusticia, crea opresión, pero también genera protestas, genera movimientos de oposición y de resistencia. Bien, esta perspectiva, digamos, poner en el centro la cuestión de la relación de poder, tiene una repercusión directa cuando analizamos o cuando miramos al feminismo y cuando miramos al feminismo de la transición. Poner el foco no tanto en lo que han hecho las mujeres por el hecho de serlo, sino en las voluntades de cambio de esta relación de poder, nos lleva a plantearnos cómo lo importante no es tanto, o no solo al menos, ver qué hicieron las mujeres en cada ámbito político al que se incorporaron, sino cómo plantearon esa nueva política, cómo se introdujo allí una perspectiva que estaba ausente hasta entonces, al margen de la política, y cómo eso revolucionó, cambió, alteró toda la política en su conjunto. Yo creo que eso no lo hicimos o no lo hacemos hoy en día solo por el hecho de ser mujeres, sino más bien porque tenemos la voluntad de hacerlo. La segunda idea de la que voy a partir es que la historia del feminismo es más una historia de lucha que una historia de conquistas. Las luchas feministas a veces se ganan y otras no consiguen sus objetivos. Pretendo evitar así una visión que a veces se tiene del feminismo como de, digamos, una evolución progresiva desde la opresión hasta la liberación, ¿no? Una especie de evolución lineal. Sabemos, particularmente teniendo en cuenta nuestra historia y teniendo en cuenta nuestro siglo XX, sabemos que las cosas no funcionan así. Es verdad, y no quito mérito a ello, somos conscientes de que algunas conquistas son unos verdaderos hitos en la historia del feminismo y que tienen un significado incluso épico. Pues podemos pensar en cuando se consiguió el derecho al voto en el 31, en el marco de la Segunda República, o los grandes cambios legislativos de los años 70 y 80. Pero entender el feminismo es también, y yo creo que casi sobre todo, entender lo que no se consiguió.
De hecho, creo que el reto fundamental que tenemos a la hora de analizar hoy en día el feminismo de la transición desde los años 70 en adelante es acercarnos a las dimensiones, digamos, más subversivas, más rupturales de esta lucha, las más utópicas, si se quiere, porque son esas dimensiones, pienso, las que dan la clave para entender qué fue aquel movimiento. Un movimiento que fue mucho más allá de las de, por otra parte, decisivas conquistas sociales, laborales, legislativas, entre los anticonceptivos, el aborto, el divorcio, etcétera, etcétera. Y una tercera idea de la que voy a partir va a ser que cada feminismo debe ser entendido en su contexto. Es decir, no existe una definición única de lo que es feminista, un verdadero feminismo. Y aquí os voy a traer aquí una anécdota de Emilia Pardo Bazán. Es una mujer, ya sabéis, que murió en 1921 y poco antes de morir, en 1920, había pasado ya la Primera Guerra Mundial y un periodista le preguntó sobre cuál sería el feminismo verdadero tras la Primera Guerra Mundial. Existía esa inquietud. Y ella le respondió, muy lúcidamente creo: no sé qué se entiende por verdadero feminismo. No acierto a alcanzar que sea. Todos los feminismos son verdaderos. Esta mirada abierta yo creo que es importante para el presente y no significa que no luchemos o que no intentemos en el debate político, intentemos que nuestra forma de entender el feminismo prevalezca y, digamos, en la discusión avanzar en un sentido que vaya de acuerdo con nuestras ideas. Por supuesto que sí, pero creo que este punto de vista incluso empuja el debate. Pero esta mirada también es particularmente importante cuando miramos al pasado, porque nos previene de lo que un historiador, Edward Thompson, que es un historiador muy importante, de referencia también para el presente, llamó la prepotencia de la posteridad, la prepotencia del presente, es decir, marcar desde el presente. Esto es el feminismo, miramos al pasado y decimos, tú sí, tú no. Tú sí eres feminista, tú no eres feminista. Esta acción es feminista, esta acción no lo es. Esto nos habla sobre todo de lo que nosotras pensamos de lo que es el feminismo, pero nos habla muy poco del pasado. Y como solamente habla de nosotras, pues tiene la importancia que tiene. Entonces, en este sentido me parece importante esta mirada abierta, porque además nos vamos a encontrar con que muchas veces acciones, mujeres, incluso hombres que consideramos hoy en día no consideraríamos feministas, en su momento se consideraron a sí mismos que sí lo eran, y al revés. Acciones, mujeres que ellas no se consideraban a sí mismas feministas, y sin embargo nosotras miramos aquello y pensamos, pues desde nuestro punto de vista sí lo serían. Y además resulta interesante que en algunos contextos nos vamos a encontrar con que en un momento determinado existe como una lucha por definir lo que es el feminismo, y cada sector social, digamos, cada corriente ideológica va a plantear su visión del feminismo, y va a haber momentos que están más determinados por una negación del feminismo, un rechazo del feminismo en su conjunto. Os pongo un par de ejemplos de ello. Por ejemplo, al principio del siglo XX, incluso las jerarquías eclesiásticas estaban interesadas en plantear lo que era desde su punto de vista el feminismo, y un jesuita como Julio Alarcón y Menéndez publica un libro en 1908 que se titula Un feminismo aceptable desde su punto de vista, y un siglo más tarde, a principios del siglo XXI, nos vamos a encontrar con que existe, digamos, tanto desde instancias del poder como en un intento de conseguir un consenso social sobre lo negativo del feminismo, en unos momentos quizás críticos para el movimiento feminista. Y también es verdad que se cambia de unos momentos a otros muy rápidamente, y no tenemos más que recordar aquel día 8 de marzo del 2018 cuando Mariano Rajoy apareció de repente con un lacito lila, no sé si lo recordáis, en la solapa. Era una cuestión, por supuesto, de oportunismo político, pero también de un cambio de relación de fuerzas. Lo que quiero decir con esto es que la definición del feminismo es una definición compleja. Plantear que el feminismo debe ser entendido en su contexto no significa plantear que cada manifestación feminista surge de forma aislada, como una especie de generación espontánea, de la nada. Al contrario, surge en unas determinadas condiciones del presente, se inserta en su tiempo, con una proyección de futuro, con una idea de lo que debe ser el futuro y con una relación también compleja con el pasado. De esta relación compleja con el pasado voy a destacar dos dimensiones.
la memoria y la genealogía. Bien, el feminismo se relaciona con el pasado a través de la memoria reparadora de las víctimas del patriarcado, de la violencia machista. El sistema patriarcal yo creo que es uno de los sistemas de poder más violentos, que más violencia han ejercido y que más sufrimiento han creado a lo largo de la historia y hoy en día a un nivel global. Desafortunadamente, lo sabemos, y desde la Comuna lo sabéis muy bien, que la conversión de una experiencia vivida en memoria histórica no depende del valor intrínseco ni del sufrimiento generado, sino que depende de relaciones de poder, de criterios establecidos cultural y políticamente sobre lo que tiene legitimidad para permanecer y sobre qué debe constituirse en objeto de interés histórico y político. Y a lo largo del siglo XX hemos visto cómo algunos colectivos han tenido ese poder y han creado, digamos, esa legitimidad de su memoria, y otros no han tenido este poder de convertir su experiencia en categoría de memoria histórica. En este sentido, me parece interesante tener, digamos, esta exigencia de responsabilidad, que desde la Comuna se conoce muy bien, de luchar por una justicia que nadie nos va a conceder gratis. Os recomiendo en este sentido un libro recién publicado por John Scott, El juicio de la historia, en el que plantea, yo creo que la cuestión de una forma interesante. Ella plantea que no existe una garantía trascendental de que la historia se convierta en árbitro definitivo de la verdad. Que la idea esta de que la historia nos juzgará es desde luego una esperanza legítima, pero la verdad es que no hay más historia que la que hacemos. Entonces, en este sentido, llama esta exigencia de responsabilidad digamos, de la importancia de las batallas de la memoria para conseguir que las víctimas del patriarcado reciban una reparación justa. Bien, la segunda dimensión de la relación con el pasado del movimiento feminista está relacionada con la creación de una genealogía, o por lo menos la que quiero destacar aquí, la relacionada con la creación de una genealogía del feminismo, una especie de identificación retrospectiva, un elemento fundamental para la creación de una identidad política, de una especie de creación de una subjetividad de reconocimiento individual y colectivo. Como os decía antes, el entender cada feminismo en su contexto no significa entenderlo de una forma aislada. Al contrario, existen estas conexiones fuertes con el pasado, pero son conexiones que varían mucho en unos y otros casos. Es decir, la relación que tiene cada feminismo con el pasado es muy distinta en cada caso. Y la relación o la capacidad del feminismo para construir una genealogía varía mucho de unos casos a otros. Os voy a poner el ejemplo que, digamos, la comparación entre lo que sería, por una parte, el feminismo de los años 20 y 30, el anterior a la Guerra Civil, por otra parte, los años 70 y, por otra parte, hoy en día. Si nos fijamos, en realidad, entre este momento de los años 20 y 30 en los años 70, por un lado, y entre los 70 y hoy en día, pasa un periodo de tiempo muy parecido, en torno a 45 años. Pero, sin embargo, la relación del feminismo de los 70 con el de los 20 y 30 y el de hoy en día con el de los años 70 es muy distinta. Porque aunque cuantitativamente sea al mismo tiempo, estamos hablando, digamos, de contextos radicalmente distintos. ¿Por qué, digamos, tuvo menos incidencia? Yo creo que es un dato que compartimos. Menos incidencia este antecedente del feminismo de los años 20 y 30 para el feminismo de los años 70 que el de los 70 para hoy en día. Bueno, está un dato, yo creo que claro, que es estamos hablando de 40 años, que son 40 años de franquismo. Entonces, en este sentido, digamos, el borrado de la memoria feminista está claro. También yo creo que hay que tener en cuenta que la guerra civil fue una guerra que se libró en muchos frentes, y uno de los frentes fue el feminismo. Y también el feminismo fue derrotado en la guerra civil. También fueron derrotadas, digamos, modelos de mujeres, generaciones de mujeres y modelos de mujer emancipada, de mujer moderna, de mujer republicana. Todo esto también fracasó en la guerra civil. Y esto tuvo, digamos, sus consecuencias también. Este feminismo derrotado y silenciado tuvo también consecuencias en términos de continuidad de la memoria. Pero, desde mi punto de vista, un elemento central aquí para entender esta cuestión es que el feminismo de los años 20 y 30 no se llegó a constituir en una cultura política como sí lo hizo el feminismo de los años 70. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se llegó a, digamos, a conformar con una serie de
de símbolos, de elementos aglutinadores, de elementos que pudieran generar una identidad política colectiva como feministas y lograr que la cuestión de género estuviera en el centro de su visión del mundo y en el centro de su proyecto de cambio, o no de cambio, o de permanencia de la realidad como tal y cual estaba. Esto no le sucedió, por ejemplo, al movimiento obrero. El movimiento obrero de la transición sí tenía una genealogía de la que echar mano, que había sido construida desde el siglo XIX y que estaba, digamos, plenamente vigente en el periodo de la transición. Entonces, por esto digo esto de que no era solamente un problema de que estuviera el franquismo en medio o que la guerra civil también derrotara al feminismo, sino que no se contaban con esos elementos previos. Podemos explorar el origen, ahora son temas que preocupan, el origen del color lila, el origen del 8 de marzo, el origen podemos llegar hasta el siglo XIX, pero no tiene realmente mucho sentido, porque estos elementos no tienen centralidad, no tienen vigencia, no son operativos políticamente en el feminismo anterior a la guerra civil. Es en los años 70 cuando estos elementos se convierten como parte de una cultura política. Y también hubo intentos, ojo, en los años 20 y 30 de conseguir una cierta unidad del feminismo. Carmen de Burgos-Seguilla en 1910 llamaba a la creación de una especie de partido sufragista diciendo que la causa de las mujeres era una sola. Y desde diferentes organizaciones se hicieron llamamientos en este sentido. Pero estos llamamientos fueron realizados casi de forma, yo creo que en casi todos los casos, desde el liberalismo, desde un liberalismo progresista e incluso desde posturas de un liberalismo conservador. Desde el socialismo y desde el anarquismo se vio la cuestión de la unidad de las mujeres de otra manera, digamos con más problemas. Os traigo el planteamiento de María Cambrils en 1925 y os lo voy a decir literalmente porque creo que sus palabras lo expresan mucho mejor de lo que puedo hacer yo por ella. Cambrils planteó que ellas no tenían inconveniente en ir a aquel Frente Único de Mujeres del que hablaban las liberales, si los organismos católicos y los patronatos de señoras de la aristocracia abandonaran en aras de la liberación femenina sus objetivos políticos. Decía que Celsia Regis, que era una conservadora católica, fundadora por otra parte de la ANME, de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, decía que Celsia Regis, en su propuesta de unidad, anidaba las vanas ilusiones de una zurcidora de armonías sociales que, como buena discípula de Santa Rita, abogada de los imposibles, mostraba un desmedido afán por unir voluntades de damas aristocráticas, catequistas de mirar oblicuo y mujeres del pueblo. Es decir, la cuestión de clase estaba tan en el medio, digamos, habría aguas de forma tal que era impensable un feminismo por encima de esta división, ¿no? Es, digamos, el reflejo del contexto. En definitiva, yo creo que aquel feminismo no llegó a constituir, como digo, una cultura política. La cuestión de clase va a ser decisiva en este sentido y sí se va a lograr, sin embargo, por el feminismo de los años 70, que sí va a construir esa cultura política. Claro, se va a construir. No es que la cuestión de clase hubiera desaparecido, ni muchísimo menos, pero se va a construir desde las izquierdas, porque aquel feminismo católico y liberal va a ser absolutamente irrelevante en el contexto de los años 70 y va a ser el feminismo de izquierdas el que va a construir esta cultura política feminista. Aquel feminismo sí logró crear un marco referencial para feministas, digamos, a pesar de los debates, a pesar de las tensiones, banderas, himnos, 8 de marzo, gestos corporales, símbolos, formas de lucha característicamente feministas y, sobre todo, una visión del mundo en el que la contradicción de género se va a situar en el centro, creando una identidad, digamos, feminista colectiva, creando también un proyecto de futuro y una visión del pasado. Incluso hay que recordar que la historia de las mujeres surge en este contexto y surge en este contexto en los años 70 precisamente como parte de la cultura feminista, de la cultura política feminista de aquel momento. Bien, cabría preguntarnos cómo era aquel sujeto político feminista que consiguió crear aquellos referentes cohesionadores que perdurarían en el tiempo. Bien, yo creo que aquí hay que tener en cuenta
dos factores. Por un lado, una cuestión de contexto, y es que aquel sujeto feminista se va a crear a partir de los materiales sociales, discursivos, incluso emocionales, que estaban presentes en aquella sociedad franquista. Una sociedad que había apartado a las mujeres de la política y de la vida pública y que las definía de acuerdo con un modelo normativo, lo sabemos, rígidamente opresivo. Pero la idea que quiero destacar aquí es que precisamente desde esta labor de exclusión, desde esta opresión, se genera una identidad como mujeres que, convertida en identidad subversiva, en identidad feminista, va a mantener la fortaleza que traía consigo. No sé si me explico bien en esta idea. O sea, es como si fuera una construcción en negativo desde el poder, desde la exclusión, desde la marginación, desde la opresión, pero se constituye el hecho de ser mujer es tan determinante en la vida de una mujer que eso construye una identidad que, cuando se convierte en identidad subversiva, guarda para sí esta fortaleza. Y el sujeto que surge de aquí es un sujeto fuerte y homogéneo, con sus virtudes y con sus defectos, y lo sabemos bien. Por otro lado, hay que tener en cuenta que se trataba de un contexto en el que se estaban, elaborando grandes proyectos de cambio, grandes utopías, grandes, proyectos revolucionarios y no revolucionarios que en general no incluían como una parte constitutiva central la cuestión de género. Entonces, aquel sujeto también se construyó, reivindicando su sitio, reivindicando su razón de existir, reivindicando su derecho a existir frente a unas izquierdas a menudo reticentes, con que se perdiera protagonismo a lo que se consideraban los tradicionalmente considerados protagonistas del cambio social, fundamentalmente la clase obrera. En definitiva, contra todas las derechas y conflictivamente dentro de las izquierdas, un nuevo sujeto feminista vio la luz. Salta a la vista que el resultado fue un sujeto político fuerte, sólido, con todo lo bueno y lo malo, como decía, que estos adjetivos gruesos implican. Pues porque, fue un sujeto político, a menudo también que fue denominado la mujer, haciendo del singular un emblema de unidad y de fortaleza política. Pero en la medida también que este sujeto aparecía con una aspiración de universalidad, también era un sujeto excluyente. Bien, ¿quiere decir esto el hecho de que se tratara de un sujeto fuerte? ¿Quiere decir que, no existieran debates sobre en qué consistía aquel sujeto, en debates relacionados con la construcción de aquel sujeto político? No, en absoluto. Sabemos que los debates fueron muchos, fueron intensos. Y si tuviera que destacar dos elementos de aquellos debates, y os iba a hacer una referencia a las jornadas de Leioa del 77, no sé si me va a dar tiempo, pero por lo menos quiero señalar estos dos elementos, es por una parte el peso fundamental que tuvo el marxismo a la hora de vertebrar estos debates, tanto aplicado a la división de clases como aplicado a la división sexual, y que luego un tema fundamental también fue una preocupación por establecer la relación entre el sujeto feminista y otros sujetos de cambio, otros sujetos revolucionarios. Era una discusión más sobre cómo debía actuar el sujeto feminista mujeres que sobre si el sujeto feminista eran las mujeres. Es una situación un poco diferente a hoy en día. No sé cuánto tiempo me queda. 2 minutitos. 7 o... ¿A 7? Vale. Bueno, pues si me quedan 7 minutos igual voy a contaros un poco el ejemplo que os quería poner de las jornadas que se hicieron en Leioa, en Euskadi, en 1977, que también son para Euskal Herria, pues es un poco la referencia, ¿no?, de las jornadas de aquel momento. Y donde van a aparecer un poco, quería mostraros un poco esta fotografía de los debates que estaban planteados en este contexto. Van a aparecer 3 posturas relacionadas con lo que era el sujeto feminista. Una de las posturas aparecía firmada por Lambroa y es un poco para situarnos la idea de mujer como clase social. Se decía, nosotras creemos que una mujer no pertenece a la clase social del marido, padre, hermano, etc. Las mujeres tenemos un nexo común y se nos debe definir en función del trabajo que realizamos, que es básicamente el mismo, aun cuando se realiza en condiciones materiales mejores o peores.
Nuestra principal contradicción es la que mantenemos en la estructura patriarcal que nos obliga por el hecho de ser mujeres a unas determinadas tareas. Pensamos que el matrimonio es un contrato de compra-venta de la mujer y el precio es mayor o menor según que el que compre sea un proletario o un burgués. Digamos, es una aplicación además muy mecanicista de la visión marxista a la cuestión de la división sexual del trabajo. Por otra parte, apareció, estaba allí presente en el debate una defensa de la doble militancia que partía de la idea de luchar contra la idea de que la lucha de las mujeres se viera subordinada a la lucha del proletariado. Era una revisión de lo que eran las visiones más clásicas dentro de la izquierda marxista. Una evolución en el plano teórico también y en el plano práctico. Se revisaban las teorías de Engels al respecto y se definía la sociedad como patriarcal y capitalista. Y se decía, pensamos que la revolución anticapitalista sentará las bases para la liberación de la mujer solo a condición de que las mujeres participemos en la revolución por nuestros objetivos propios y específicos, por la destrucción de la sociedad patriarcal de las bases sexuales, económicas, políticas e ideológicas en las que se sustenta el poder machista. Es una caracterización de la sociedad, como decía, como patriarcal y capitalista y la necesidad de construir un sujeto feminista que formara parte de un proceso más global. Y la tercera posición que aparecía allí era la que identificaríamos como feminismo de la diferencia, con un corte, diremos, más esencialista. No queremos la igualdad con los hombres. Nos rebelamos a que nos equiparen a un patrón establecido por una cultura masculina. La igualdad equivaldría a nuestra anulación como mujeres. Físicamente somos diferentes. Nuestra escala de valores es diferente. Nuestra forma de razonamiento es diferente. Nuestra sensibilidad es diferente. Toda nuestra problemática es distinta a la del hombre. El feminismo creará otra cultura, otra civilización, otra sociedad distinta. Bien, vemos así, yo creo que podríamos, en medio de todos estos debates, y a pesar, de las diferentes visiones sobre lo que eran las mujeres, lo que era el sujeto feminista, yo creo que es posible afirmar que en aquellos años sí se construyó un sujeto político feminista, mujeres, definido con claridad, y esto dio coherencia, autoridad y mucha fuerza al movimiento. Pero por otro lado también, y hay que reconocerlo desde hoy en día, aquel sujeto se apoyaba en una visión binaria de la diferencia sexual, aunque la caracterización política de este sujeto era distinta entre unas corrientes y otras, la relación entre el cuerpo y esta definición era bastante estrecha. Bien, en los años 80, ya voy acabando, cambiaron el significado de aquellos cuerpos, de aquellos sujetos. Un sujeto feminista que ganó en soberanía, en autonomía y en diversidad. El sujeto feminista se volvió más complejo y se volvió más abierto también, tanto en la teoría como en la práctica, incorporando experiencias e identidades distintas. En 1985 se celebraron en Barcelona las jornadas de los 10 años de lucha del movimiento feminista. En ellas se reunieron feministas de ideología política diversa y una enorme variedad de organismos autónomos. Las mujeres jóvenes plantearon allí sus problemas específicos, los colectivos de lesbianas tuvieron también una presencia muy importante, el pacifismo y la oposición al ingreso de España en la OTAN habían también hecho que la mirada, más internacional y ver realidades más allá de nuestras fronteras, de mujeres más allá de nuestras fronteras, pues fuera más decidida y más intensa. Los debates fueron muchos, a veces apasionados, pero no paralizaron la acción. Como dijo entonces Justa Montero, y perdona Justa que te traiga aquí a colación, en su ponencia de aquellas jornadas, las intervenciones de Justa, y se lo decía antes en la comida, siempre, tienen mucho recorrido y lo siguen teniendo hoy en día. Como decía entonces, el movimiento feminista arrastraba la fuerza de las distintas corrientes que existían en su interior, desde la convicción de que por encima de los diferentes planteamientos estratégicos estaba el respeto mutuo a las diferencias, porque la fuerza del movimiento radicaba precisamente en su diversidad. Han pasado muchos años desde entonces, antes hemos hecho la cuenta y creo que eran 37. No, muchos años. Y el feminismo ha cambiado, para bien y para mal, con elementos más positivos, con elementos no tanto. En ocasiones la diversidad de opiniones, es verdad, ha dejado de ser un estímulo para avanzar y se ha convertido en una fuente a veces de enfrentamientos un tanto estériles. A pesar de todo,
creo que cabe valorar si las palabras de Justa entonces siguen teniendo vigencia, o al menos si la diversidad de opiniones debería ser nuestra principal fortaleza hoy en día. Quizás solo hace falta un poco de aquella voluntad de empujar en una misma dirección, que yo creo que sí tuvieron muchas feministas de la transición, y también quizás un poco de humildad para reconocer con Emilia Pardo Bazán que todos los feminismos son verdaderos si están presididos por una voluntad de cambio. Gracias. Muchas gracias, Nerea. Voy a dar paso a Justa Montero. Luego más, cuando termine Justa, damos un pequeño tiempo para si queréis hacer alguna apreciación, alguna pregunta, o si las ponentes quieren dar una última palabra. Bueno, Justa Montero es activista feminista y luchadora antifranquista. Su recorrido militante se inicia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense, donde se incorpora y forma parte de la Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer, en 1975, y de forma paralela fue militante y miembro de la Liga Comunista Revolucionaria. Justa es parte activa del movimiento feminista desde hace décadas, desde una posición inclusiva, relacionada y articulada con otras luchas y movimientos sociales. Ha sido cofundadora de un centro de mujeres, de la Comisión Pro Derecho al Aborto en los finales de los años 70 y de la Asamblea Feminista de Madrid, de la que forma parte en la actualidad. Participa además en otros colectivos como Feministas en Acción y en la Comisión 8 de Marzo, entre otras organizaciones. Es autora también de diversas publicaciones sobre historia del movimiento feminista, así como artículos sobre los diferentes debates que está teniendo el movimiento feminista en la actualidad. Así que nada, Justa, te doy paso. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Agradecer al Grupo de Mujeres de la Comuna por organizar estas jornadas que, conforme pasa el día, veo todavía más importante y que tiene mucho sentido. Y, bueno, sobre todo también a mí también darme la oportunidad de estar con Nerea, que la vida nos va juntando, ¿no? Nos va juntando en nuestras preocupaciones, en nuestros debates y en el aprendizaje que hacemos unas de otras, ¿no? Decía que veo la importancia de estas jornadas porque cuando hablamos siempre se dice, ¿no? Cuando surge el movimiento feminista y se da como una fecha, se dice 1975, porque 1975 son las primeras jornadas estatales que se realizan aquí en Madrid en situación de semiclandestinidad, entonces es una convención, se dice esa fecha. Pues bueno, por poner una fecha de referencia, pero como hemos visto a lo largo de este día y medio, evidentemente nada, y mucho menos que nada, un movimiento social surge como si fuera un champiñón, ¿no? Hemos venido viendo en estos día y medio cómo la lucha contra la represión, la lucha en el movimiento estudiantil de las mujeres, en los movimientos vecinales, en las luchas obreras y sindicales, están, digamos, en el origen de esos procesos que dan lugar a que se puedan realizar esas jornadas y a la existencia de organizaciones más o menos asentadas, porque en situaciones de clandestinidad pues no es, en fin, las mejores condiciones para garantizar grandes participaciones, pero cómo viene de todo ese proceso. Otra cosa que es importante es que, si os habéis dado cuenta, yo ahora menciono 1975 y las jornadas de Madrid, pero la referencia para las mujeres de Cataluña es 1976 y son las jornadas catalanas de la Dona, o para las mujeres de Euskal Herria es 1977 y las jornadas de Lejona. Es decir, que una de las características del movimiento feminista del Estado español es precisamente, y además lo hablábamos antes también en relación al movimiento vecinal que comentaba Eva, también las particularidades territoriales, ¿no? Que tienen que ver también con la existencia pues, de la constitución de nacionalidades específicas, de formas diferentes de organizarse, aunque evidentemente el movimiento feminista en su conjunto pues sigue la misma trayectoria, ¿no? Pero no es lo mismo los temas que se discuten en ese diciembre de 1975 en Madrid que los temas que se discuten en el 76 o en el 77, que tienen en 2 años solamente, tienen ya una solidez muchísimo mayor, una extensión de los enfoques, etcétera, ¿no? Quiero decir también
que yo estoy de acuerdo cuando Eva decía hace un rato que tenemos que mirar y analizar lo que es el feminismo también en la transición desde una perspectiva global, ¿no? Histórica, internacionalista, porque si hay algo que es característico del movimiento feminista es precisamente su carácter internacionalista en la práctica, no solamente como principios, ¿no? Sino en la propia práctica, y lo vemos lo vemos en nuestra actualidad, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante y es importante para nuestra genealogía, ¿no? Para construir la genealogía feminista. Pero también es muy importante la otra parte, que es lo que venimos haciendo también aquí, que es, digamos, la importancia de los relatos y del análisis contextualizado, porque esto nos permite también entender muchas cosas de las características del feminismo en el Estado español, ¿no? A diferencia de otros países, bueno, no tenemos más que ver. Cuando en 1949 Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo y explicaba aquello de mujer no se nace, sino se hace, aquí estábamos con lo que explicaban el otro día las compañeras, ¿no? Con los mandatos de género, las imposiciones, lo que era la dictadura, la negación absoluta de la condición, no solamente de derechos, sino la condición de las mujeres como sujetos, ¿no? Y una identidad claramente definida por la feminidad marcada por el destino natural de las mujeres como madre, etcétera, etcétera, ¿no? Que explicaron ayer Ana y Lucía, entre otras. Entonces, esto es importante porque lo que es las organizaciones feministas en la transición surgen casi sin referentes, o sea, sin referentes claros, ¿no? Porque la dictadura lo que hace es romper con todo lo que habían creado y planteado las mujeres durante la Segunda República y durante la Guerra Civil, y aquí quiero destacar muy particularmente, no solo porque había otras organizaciones antifascistas, pero muy particularmente el aporte de las mujeres libres, que si queréis luego podemos abundar en ello, ¿no? Entonces, ese proceso que iniciaron las mujeres durante la Segunda República y durante la Guerra Civil de dibujar ciertos procesos de emancipación, nunca sabremos hasta dónde podrían haber llegado, ¿no? Nunca sabremos, y además nos costó recuperar esa herencia. Nos costó porque cuando en 1900, y voy a hacer siempre referencia al 75 con la salvedad que antes comentaba, teníamos muchas urgencias, ¿no? Existían muchas urgencias, teníamos todo por hacer, todo por construir, porque estábamos ante un contexto histórico único, que era la posibilidad de un cambio de régimen desde la dictadura a una democracia por construir. Y por lo tanto no acudimos, digo de forma general, hasta un poco más adelante a lo que digamos nos habían dejado las mujeres aquí en el Estado español, ¿no? El movimiento que se expresa en esos años es un movimiento muy potente, enormemente creativo, enormemente desafiante y plural. Lo digo porque yo en la exposición no voy a poder explicar ni muchísimo menos las distintas posiciones que convivían, a las que ha hecho alguna referencia antes también Nerea, algunas menos transgresoras, otras más transgresoras, más radicales, pero creo que es importante, y creo que antes también, no sé si lo señalaba Eva y también ahora Nerea, cómo de esas diferencias y de esos debates importantes muchas veces surgieron las polémicas más interesantes que llevaban a formulaciones de las reivindicaciones y las demandas muchas veces llenas de matices, ¿no? Yo quiero luego centrarme un poquitito en esos matices y cómo se dan esos procesos. Pero antes quería también explicar desde dónde hablo, ¿no? Yo hablo desde un recorrido de lo que Monse Cervera y yo en un artículo llamamos el feminismo insumiso de la transición, que es un feminismo radical que plantea en esa época, y seguimos planteando, ¿no?, la necesidad de la transformación radical de la sociedad y una posición antisistémica y anticapitalista, etcétera, etcétera.
Y lo digo porque no voy a ser, mi objetivo no es tanto explicar todos esos debates y todas esas confluencias, sino un poco lo que creo que decía antes también Nerea, lo que creo que fue las posiciones que tuvieron más potencia y que fueron más impulsoras de un movimiento fuerte en esos años, ¿no? Hay otra cosa que me parece importante también tener en cuenta de lo que es la diferencia del feminismo en el Estado español del feminismo en otros países de nuestro entorno geográfico, y es que las raíces liberales del feminismo anglosajón no tienen mucho que ver con la realidad del feminismo en el Estado español. Precisamente que es un feminismo que nace al calor de las luchas antifranquistas, junto con otros movimientos, como hemos visto a lo largo de estos días, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento vecinal, el movimiento estudiantil, y que es inseparable de entender la contundencia de la crítica al sistema capitalista que ese feminismo establece en esos momentos, ¿no? Cómo se aprovecha la crisis abierta y el momento de cambio que ofrecía al final de la dictadura hacia esa democracia por construir para promover un horizonte de transformación social radical, porque creíamos que era posible hacer esa transformación radical. Y hacer esa transformación radical significaba, como se planteaba desde otros movimientos sociales, cambiar las estructuras económicas, pero también cambiar las estructuras que estaban fuertemente arraigadas, como la familia patriarcal, y también cambiar, digamos, todo lo que hace referencia a la constitución de las personas como sujetos, ¿no? La propia subjetividad de las mujeres y, por lo tanto, también de los varones. Es decir, que se trataba de poner patas arriba absolutamente todo en un movimiento histórico que permitía precisamente dar esa proyección emancipadora a las aspiraciones de cambio de las mujeres, ¿no? Eso significaba, como decía, cambio en las ideas, en el imaginario colectivo, los mandatos de género, las relaciones interpersonales, las estructuras, como decía, aparentemente más estables, como era la familia, y todo lo que era el orden patriarcal. Hay tres componentes claves para entender este proceso que levantó el feminismo, ¿no? Uno es la explosión de los deseos de libertad de las mujeres, ¿no? A lo que antes apelaba como el surgimiento de esas nuevas subjetividades, ¿no? Que explica cómo salimos en tropel contra los mandatos de género y que marca mucho esas prácticas que comentaba antes también Eva, de desobediencia civil en todos los planos, ¿no? En segundo lugar, la voluntad de actuar colectivamente contra ese sistema, es decir, la voluntad de cambio para cambiar el sistema de prohibiciones y exclusiones existentes y, por lo tanto, la necesidad de organizarse, ¿no? Y de ahí la proliferación de grupos de todo tipo en todo tipo de espacios, ¿no? Y, en tercer lugar, la proyección social y política que el movimiento logra dar a esos procesos, es decir, a esos procesos que habían movilizado algunas mujeres en los barrios o en las empresas o en las universidades, que podían ser, bueno, pues procesos más individuales o colectivos, pero que no tenían lo que luego llamamos esa perspectiva feminista, y el movimiento que se genera logra dar esa proyección política propia y específica, ¿no? En ese sentido hay una cuestión que me parece que es una de las principales aportaciones, bueno, eso lo dice Nerea en varios de sus escritos, ¿no? Del feminismo en la transición, es su propuesta y su práctica política para incorporar el ámbito privado y personal al proceso de cambio político. Esto lo vemos, por ejemplo, desde cómo se plantea la reivindicación de la amnistía para las mujeres. La amnistía para las mujeres
se plantea desde un planteamiento de cuestionamiento de esas dicotomías que había establecido la modernidad entre público y privado, entre lo político y lo personal, y es cuando desde el feminismo se plantea que la amnistía, que por supuesto no pensábamos que esa amnistía iba a servir para amnistiar a los torturadores, etcétera, etcétera, al franquismo, pero que esa amnistía política que se pedía para presos y presas políticas tenía que ser también la amnistía a las mujeres por los delitos específicos, y que esos delitos específicos, adulterio, prostitución, aborto, tenían esa connotación de problemas políticos, no eran unos problemas específicos del ámbito estrictamente personal, porque eso constituía, como vimos en la explicación de lo que supuso la dictadura y el patronato, mecanismos de control social brutal, control social a las personas y a la propia organización social, ¿no? Entonces, esto es lo que va alimentando lo que son las luchas feministas y que hace que cada vez más aspectos de la vida de las mujeres vayan apareciendo como comunes a muchas mujeres. Y es lo que explica, de alguna forma, ese surgimiento, ¿no?, del que hablaba Nerea, de ese sujeto de las mujeres, ¿no? Mujeres que tiene como, si os fijáis, ese hilo de las luchas en las que decíamos yo también soy adúltera, que se había referido antes Eva, yo también he abortado, yo también soy lesbiana, ¿no? Ese yo también que apelaba a una comunidad, digamos, de intereses más o menos de las mujeres, precisamente ante la negativa de derechos. Y esto es muy importante, porque esa idea del sujeto mujeres tiene que ver por una negación de derechos. Luego, cuando esos derechos se van consiguiendo, ese nosotras, ¿y a qué apela ese nosotras? Pues ya vemos que tiene que ver más con esa diversidad de cómo se manifiestan los derechos según las mujeres, la clase social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese momento así se va constituyendo y va tomando cuerpo un sujeto, una agenda y una teoría crítica que conforma este movimiento feminista, ¿no? Hay tres aspectos. Hay tres aspectos que me parecen particularmente significativos de lo que constituye la agenda política, pero también la estrategia, porque el feminismo habla de estrategia política, no es un movimiento solamente reactivo, la estrategia política del feminismo en aquella época. Y tiene que ver con el trabajo, en ese momento fundamentalmente enfocado al empleo, pero no solo, pero bueno, fundamentalmente al empleo, la familia y la sexualidad. En un movimiento que lo toca todo, lo abarca todo, como hemos estado viendo, ¿no? Pero quería centrarme en estos. Sobre el trabajo asalariado, ya se ha dicho mucho en las intervenciones de esta mañana, pero yo quería solamente apuntar una cosa. Creo que era Charo la que señalaba esta mañana cómo la lucha de las mujeres por el derecho al trabajo iban dirigidas a un doble sujeto, al patrón y al marido. Al patrón, obviamente, y al marido también, porque al marido o al hombre, normalmente el marido, porque la incorporación era sobre todo de mujeres más jóvenes, pero si no también, o sea, al padre o al marido, ¿no? Pero quería señalar cómo esto que podemos pensar, bueno, es mucho de las luchas de los 70 y ahí se quedan, descansaban sobre unos planteamientos y unas concepciones que estuvieron muy arraigadas hasta mediados de los años 80. La idea esta que se planteó que planteaba el fuero del trabajo del 38, donde se consideraba a las mujeres como mano de obra de reserva y su salario de ayuda, costó mucho eliminarlo, no tanto de la legislación, pero sí de las cabezas de mujeres y hombres que operaban concretamente en las empresas y en las casas, ¿no? Todavía en 1984, y gracias a la labor de las secretarías de la mujer, de los sindicatos, en concreto, muy particularmente de comisiones obreras, se tuvo que plantear
la eliminación del concepto de responsabilidades familiares, que era un concepto que estaba asociado a la primacía del cabeza de familia en el reparto del empleo y de las prestaciones por desempleo. Es decir, que seguía existiendo la idea de que el salario era el salario familiar, y el salario familiar que lo garantizaba era fundamentalmente el sujeto varón, productor, etcétera, ¿no? Eso que luego hemos oído tanto de la economía feminista, que es el hombre proveedor, ¿no? Bien, el segundo, digamos, aspecto que me parece muy relevante para entender ese feminismo es todo lo que se plantea en relación a la familia patriarcal, ¿no? Había, lo hemos visto esta mañana, que existían conceptos y prácticas en las empresas, ¿no? Que se ha explicado antes, el significado de la dote, esa dote que se daba a las mujeres cuando se casaban para que abandonaran el puesto de trabajo, que abundaba en esa idea del salario de las mujeres como salario de apoyo. Existía otro concepto que operaba políticamente en la vida de la gente, que era el débito conyugal. El débito conyugal que daba carta de naturaleza a lo que muchas veces era la violación dentro del propio matrimonio, ¿no? La obligación de las mujeres de tener que satisfacer las necesidades sexuales del varón, ¿no? Por lo tanto, la familia, y por todo lo que, no voy a abundar en lo que se ha dicho, lo que se dijo ayer, la familia aparecía como la institución y la estructura que explicaba, clave para explicar la dominación del hombre sobre las mujeres, que se establecía a partir del matrimonio, por la estructura interna de la familia, y porque en la familia se materializaba lo que era la división sexual de trabajo, que determinaba además las condiciones en las que las mujeres se incorporaban al trabajo asalariado, ¿no? Esa división sexual del trabajo, que tiene que ver también con esa división de público y privado, de producción y reproducción, por el que teníamos asignados papeles diferenciados, ¿no? Entonces, el feminismo estableció ese feminismo crítico insumiso, una impugnación al sistema familiar patriarcal. Y digamos, la idea y la consigna incluso o el planteamiento, digamos, igual como consigna es un poco fuerte, pero el planteamiento de la necesidad de la disolución de la familia es algo que está presente en cómo se van formulando las reivindicaciones en torno al tema del divorcio o en torno a la familia, por ejemplo, en la propuesta de borrador constitucional que se planteó desde el feminismo, ¿no? Vale. En relación ahora hablaré del divorcio, pero para que veáis hasta qué punto la idea esta de la familia como espacio de dominación de las mujeres, de dominación patriarcal, pero también de dominación en cuanto a las condiciones materiales de vida, se ha hecho también referencia antes, cómo existía una legislación que penalizaba, bueno, que hablaba del adulterio, que ya es como delirante, pero que además penalizaba de forma diferenciada al hombre y a la mujer en función de si era la mujer la que tenía relación, la mujer casada, la que tenía una relación sexual con otro hombre, o si era el hombre que la tenía con la manceba, que así se planteaba y se penalizaba de forma distinta. Pero no es una cosa que quedaba en simplemente la legislación. En 1976 hay juicios en Barcelona contra María Ángeles Muñoz, digamos que de ahí sale la primera movilización de mujeres en Cataluña frente al Palacio de Justicia, y esa pancarta que siempre habéis visto, entre otras que está Maruja Torres, de Yo también soy adúltera, pero es que hubo juicios el 6 de octubre del 76 en la Audiencia Territorial de Zaragoza a María Inmaculada de Benito, que le pedían 5 años de prisión menor y 50.000 pesetas de sanción, o en noviembre del 76 en Madrid a otra mujer. Es decir, que esto, cuando se habla de lo de la legislación, no es simplemente que figurara un redactado en un código penal o civil, sino que era algo que, digamos, ejercía un control total sobre las mujeres, ¿no? Bien, hablaba de cómo se
plantea la crítica a la familia en dos momentos concretos. Uno, en relación a la lucha por la ley de divorcio. Claro, hablar ahora de lo de la ley del divorcio pues es como algo, en fin, tan elemental, ¿no? Que incluso hay en cierta literatura que se dice que el divorcio se consigue simplemente porque había una necesidad de la derecha española, de determinados sectores de la derecha española, para ajustarse a las exigencias de los países de Europa, ¿no? Donde esto era evidentemente una cosa conseguida. Pero aquí lo que se plantea es, bueno, aparte de que existe una derecha azuzada por los discursos totalmente apocalípticos de la jerarquía católica, ¿no? Contra la disolución de la familia y que intentaba imponer la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio, lo que me interesa destacar es el enfoque que se plantea en concreto desde la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas es una coordinación que surge a finales de los 70, donde en ese momento se aglutina y coordina prácticamente a la totalidad de grupos a nivel del Estado español, ¿no? Luego ya no, a partir del 79 y de las jornadas que existen, las jornadas de Granada, las corrientes ideológicas dentro del feminismo se van diferenciando y la coordinadora agrupa a sectores muy importantes del movimiento feminista, pero no todas, ¿no? Bien, primero el movimiento feminista. Este movimiento feminista al que yo me refiero planteaba la defensa del divorcio directamente asociado a la crítica de la familia patriarcal, ¿no? Se planteaba que el divorcio no es la solución a los problemas que plantea el matrimonio y la familia como institución, y se defendía la libertad de las personas para organizar su vida sentimental como decidan libremente. Y la coordinadora plantea un proyecto de ley, una propuesta de ley del divorcio, donde primero se planteaba que no era necesario presentar causas, que bastaba la decisión de uno de los cónyuges, que las mujeres divorciadas, salvo aquellas cuyos maridos posean recursos económicos importantes, reciban un subsidio de paro a cargo del Estado y una formación profesional encaminada a acceder a un puesto de trabajo. Y esto lo señalo porque es verdad esta idea que antes os decía del sujeto de mujeres como un sujeto muy unitario, pero también es verdad que en todas las reivindicaciones que se planteaban estaban siempre muy marcadas por las distintas condiciones de acceso a las exigencias que se planteaban de las mujeres en función de la clase social a la que se pertenecía. Surge con el divorcio, se plantea también con el divorcio, hay con el aborto y las posibilidades de abortar aquí o salir al extranjero, etcétera. Bien, la defensa del derecho de las madres a seguir conviviendo con los hijos, el que no existiera procesos de separación previos, es decir, un proyecto de ley súper detallado. Como voy mal de tiempo, solamente plantear dos cosas más. Uno, en relación y entonces la idea de lo de la familia luego se concreta también en la propuesta que hace el feminismo con respecto al proyecto constitucional. El proyecto constitucional que suscita un rechazo muy importante y prácticamente mayoritario por parte del movimiento feminista, aunque finalmente, cuando ya se ha dado la pelea y queda como queda, las posiciones respecto al voto son muy diferenciadas, ¿no? Hay colectivos que plantean el voto positivo, otras el voto negativo, otros la abstención, ¿no? Pero existe primero, que es muy importante, una voluntad de intervenir en lo que va a constituir, ¿no? y lo que va a sancionar va a constituir el régimen del 78, y se plantean unas propuestas que a mí me parece que son muy, muy interesantes. Es un proyecto de ley que además es defendido por Fernando Sagaseta el 10 de abril de 1980 en el Congreso de los Diputados. Sagaseta era un diputado de un partido que ahora no existe, la Unión del Pueblo Canario, y en el 77 el movimiento feminista había presentado a Hernández Gil las enmiendas al anteproyecto. En lo que hace referencia a la familia, que es ahora de lo que estaba hablando, el texto que propone
el movimiento feminista es el siguiente. La familia no será objeto de especial protección por parte del Estado. El Estado reconocerá el derecho que toda persona tiene al desarrollo y a la libre disponibilidad de su afectividad y su sexualidad mediante la institución familiar o cualquier otro sistema no institucionalizado, elección que en ningún caso podrá traer consigo discriminaciones, no pudiendo el estado civil de las personas ser causa de discriminación. Entonces, por supuesto, esto no se recoge en modo alguno, pero esto da idea de hasta qué punto digamos, el feminismo se plantea la lucha por reformas concretas, como era una ley de divorcio, con un cuestionamiento más global de lo que es la institución que supone la familia patriarcal. Y por último, ya es lo que tiene que ver con, porque si no, no podríamos entender digamos, el significado del feminismo en el Estado español, es todo lo que tiene que ver con la defensa de la sexualidad. Frente a la idea de pensar, digamos que sobre esto hubo sus diferencias, ¿no? Había colectivos de mujeres que pensaban que hablar directamente del deseo y el placer sexual y la libertad sexual de las mujeres era algo que no iban a entender ciertos sectores de mujeres. Y había otras mujeres, otros colectivos que planteaban evidentemente la centralidad de estas reivindicaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso fue uno de los temas, una seña de identidad de la reivindicación de la sexualidad, de cómo explorarla, de cómo desvelarla. Bueno, luego podemos hablar de algo que, bueno, ahora nos puede parecer como nimio, ¿no? Pero descubrir el clítoris para las mujeres era una potencia, una potencia personal, identidad personal brutal. Y eso no eran las mujeres profesionales o las mujeres universitarias, eran las mujeres en los barrios, desde las vocalías, cuando iban a los centros de mujeres o a los centros de planificación y con ese afán que teníamos porque se descubriera todo lo que nos parecía positivo, ¿no? Les explicábamos que tenían que investigar y descubrir el clítoris, que seguro que lo iban a pasar genial y van a disfrutar mucho de sus relaciones sexuales. Bueno, no me queda tiempo, simplemente decir que todo esto viene acompañado de un debate en el terreno de la teoría y un debate ideológico muy, muy fuerte, porque esa necesidad de legitimación del sujeto de las mujeres como sujeto político también confronta no solamente obviamente a la derecha, a la jerarquía, etcétera, que ya no lo sabemos, sino también confronta y supone un elemento de cierto conflicto con la propia izquierda, ¿no? Con la propia izquierda política y con la propia izquierda sindical, ¿no? Y que igual que había esa necesidad de legitimar y de constituirse como sujeto político y articular propuestas, pues se hacían como los paralelismos de si el movimiento obrero que es quien encabeza la oposición al régimen y las propuestas de cambio, el movimiento obrero tiene un sujeto. El movimiento feminista tiene que legitimar y dar fuerza a otro sujeto, que es las mujeres. Y de ahí vienen multitud de debates, algunos extraordinarios, otros extraordinariamente infructuosos y otros, sin embargo, pues muy potentes, ¿no? Pero bueno, eso ya es motivo de otro momento. Muchas gracias, Justa. Si tenemos 5 minutos, por ejemplo, para abrir un turno de palabras. No sé si queréis aportar algo desde el público. Creo que, Clara, puedes coger el micrófono, que como se ha ido Ana, que aquí hay una palabra. No sé si alguien más, alguna palabra más. Yo tengo alguna pregunta y si también dar luego algún minuto, si queréis algún cierre, alguna última palabra, alguna cuestión a las ponentes. Hola, yo quisiera dos pequeñas puntualizaciones y que son las siguientes. Por un lado, en el tema de lo que es el tardofranquismo, creo que es un tema de estudio, es un tema que
la carencia de estudio en dos aspectos o dos pequeñas apuntes que voy a mencionar, creo que es algo que no debemos permitirnos, y porque la historia de la mujer está muy por hacer, está todo por hacer casi, no es como la del varón que está ya más estudiada. Entonces, a mí me duele que no se mencione el hecho de la importancia que tuvo todo lo que es el tema del progresismo católico, las curas obreros, que nadie se preocupe en el sentido que es un movimiento que, bueno, ya desde los años 46 aparece, pues, por ejemplo, una institución como la UAC, las Hermandades Obreras de Acción Católica, pero la propia Iglesia se lo cargó, o sea, era un movimiento tan progresista que los propios obispos que encargaron constituirlo y que después tuvo un auge importante y unas consecuciones muy importantes para la formación de la mujer, no tanto para en el plano ideas, sino para la formación de la mujer, compromiso temporal, planes cíclicos. Yo invito a que todo el mundo se interese porque es apasionante esa parte de la historia del tardofranquismo. Y como digo, que la propia Iglesia se lo cargó porque todos recordarán Tarancón al Paredón, por ejemplo, y al final pues muere en el 65, en el 72 hay un intento y ya se acaba y la propia Iglesia se lo carga, pero para la mujer ellos supieron muy bien quién tenía el poder de las masas y mujeres, estudiantes, obreros y rural lo trabajaron muy bien, y los planes cíclicos, etcétera. Bueno, la formación fue fundamental para la mujer que salió a continuación, y cuando se legalizaron los sindicatos y demás, esa gente estaba ahí esperando con la mano en el postigo de la puerta para ya ubicarse en cada uno en sus sindicatos, pero que se reunían primero en las parroquias, en los centros de estas organizaciones del progresismo católico y demás, ¿no? Otra cosa que quisiera puntualizar, que también es apasionante para el estudio, al hilo de, por un lado, el debate político y por otro lado, político no en el sentido político de partidos políticos, sino político como seres políticos que somos, ¿no? Porque tenemos que estar implicados en la sociedad, y al hilo de la memoria de la mujer, de cómo hemos llegado hasta aquí. Hay una pequeña confusión o una pequeña, no sé si intencionada, yo creo que es por falta de estudio una vez más, que es el tratar de hablar de la mujer republicana cuando estamos hablando de las mujeres anarquistas, no estamos hablando de las mujeres republicanas. Lo que ha ocurrido hace poco, hace 2 o 3 semanas, creo que recordar que la Secretaría Oficial de Podemos pone como una mujer, ellos hacen cada X tiempo un homenaje a una mujer y han puesto a Lucía Sánchez Saornil, la han puesto con el retrato de Antonia Fontanillas y le han puesto mujer republicana. Lucía Sánchez Saornil era anarquista, lesbiana, 2 cosas fundamentales para el movimiento anarquista. Y Amparo Poch Gascón, por ejemplo, es una mujer que defendió lo que hoy se llama poliamor, y estamos hablando de 1936. Lo que hicieron las mujeres libres, todo el mundo puede leer las revistas Mujeres Libres, es súper avanzado, es más avanzado que incluso muchas cosas del feminismo actual. Se olvida, y yo creo que lo más injusto ya no es que no se estudie, no se olvide, que es un deber que tenemos que hacer, es autocrítica. La mujer tiene que recuperar todo eso y ponérselo así al estado actual, al movimiento actual, que eran anticapitalistas, antipatriarcales, antiestatales y ateas. Entonces, recuperar eso, pero con la etiqueta que le corresponde, que es el anarquismo, es nuestro deber. Las mujeres libres siguen existiendo y yo invito a que la gente las conozca. No se han muerto y son anarquistas, no son republicanas. Y estas son las 2 aportaciones que quería hacer para el estudio de quien le interese, porque son 2 temas profundamente interesantes. Muchas gracias. Si hay alguna palabra. ¿No? Vale, yo os quería hacer una pregunta antes de que concluyerais vosotras. Y escuchando a las 2, que no sé si os habéis puesto de acuerdo, pero sí que me ha llamado la atención que hablabais, ¿no?, del carácter profundamente diverso, ¿no?, del discurso, y igual de esa capacidad
que tenía el feminismo en la década de los 70 de manejarse, ¿no? en el conflicto, ¿no? Y no sé si pienso, ¿no? Claro, es muy imposible hacer una lectura si no es desde el presente, porque no tengo tanto recorrido vital, entonces pues lo voy a hacer desde ahí, ¿no? Y no sé si hay algún elemento diferencial de ese momento histórico respecto al actual que permitía convivir en esa diversidad sin que fuera, digamos, provocar una ruptura o bueno, por lo menos que consiguierais, ¿no? Mantener un discurso como algo, una diversidad como algo enriquecedor. No sé si hay algo diferencial de esa época a la actualidad. Bueno, una cosa primero con lo que tú planteabas. A mí me parece importante diferenciar cuando hablamos y hablar de la jerarquía católica, porque es diferente, y de lo que es digamos, creyentes o la iglesia de base, porque es verdad, porque las dos cosas son importantes, ¿no? Es verdad que mucha de la organización de la resistencia en los años de la dictadura se hacía gracias también a la existencia de las parroquias donde se organizaban y desde donde se organizaba la contestación, las reuniones, etcétera, ¿no? Pero también está la otra parte, ¿no? Que tiene que ver, bueno, ya el otro día habló también Jung, yo simplemente, como estamos, digamos, dentro de un contexto de recuperación de memoria, pero también de ver un poco qué es lo que tenemos que recuperar dentro de esa idea de memoria democrática, creo que el tema de la Iglesia, lo decía Jung, es algo que está muy intocado. Y hay una cosa fundamental, los acuerdos con la Santa Sede empezaron a negociarse de forma secreta por parte del gobierno de UCD con el secretario de Estado del Vaticano y esperaron a que se aprobara la Constitución para 5 días después firmarlos, para que no se pudieran considerar que eran preconstitucionales, con lo cual se hubiera podido cuestionar ahora mismo, ¿no? como revisar, digamos, ¿no? Y sin embargo, ahí están estos acuerdos que, bueno, constituyen digamos, una afrenta desde el punto de vista democrático a todos los niveles por las prebendas que, tanto desde el punto de vista del control social, de la educación y económico, le otorgan a la jerarquía católica, ¿no? Entonces yo creo que también desde lo que es un planteamiento de memoria democrática hay que exigir responsabilidades a la Iglesia y hay que exigir que pida perdón público, pero no solamente perdón, sino responsabilidades por, digamos, por todo lo que hizo, ¿no? Y con respecto a lo que tú planteabas, no sé, Nere, qué pensará. A ver, es un contexto distinto, ¿no? En ese momento era, digamos, un momento de una efervescencia enorme, donde además había debates muy fuertes. O sea, yo recuerdo el debate sobre qué es el patriarcado, sobre la vinculación de la crítica patriarcal y el capitalismo, sobre la maternidad, sobre la sexualidad. Eran realmente debates fuertes y que confrontaban. Lo que pasa que, digamos, sí que había una capacidad para después, digamos, unificarnos en las luchas concretas, ¿no? Incluso, fijaros, en las jornadas de Granada de 1979, que como muchas sabéis, porque esto está muy presente en toda la literatura feminista, se produce, que son 3.000 mujeres, 3.000 mujeres que acudimos a Granada sin móviles. Es decir, que las mujeres de la Asamblea de Mujeres de Granada tuvieron que organizar unas jornadas de 3.000 mujeres donde un mes antes había apuntadas solamente como 50, desde lo que es la propia dinámica de organización, de asociación, de colaboración, etcétera, ¿no? En esas jornadas se produce un debate muy fuerte entre las posiciones, digamos, entre lo que es las dobles militantes y las mujeres que criticaban a la doble militancia de las que pertenecíamos, estábamos en el movimiento feminista y pertenecíamos también a una organización política o a una organización sindical, que digamos, teníamos un planteamiento digamos, global de transformación y un poco en la línea de lo que antes explicaba, y feminismo, que entonces se llamaba independiente,
que planteaban primero la militancia única en el movimiento feminista, por considerar que las que estábamos en organizaciones mixtas lo que hacíamos era, digamos, transmitir el pensamiento masculino de las organizaciones que estaban formadas en sus direcciones mayoritariamente por hombres, ¿no? Entonces esto fue un tema de bastante conflicto, que estaba también atravesado por un debate político entre lo que era una perspectiva de lucha por la igualdad, entendida como igualdad radical, no igualdad dentro del marco liberal, y lo que era el feminismo entonces de la diferencia, ¿no? Esto, además, con una crítica a ciertas prácticas de cómo se organizaron aquellas jornadas, etcétera, eso más complicado, llevó a una ruptura que además era la primera vez que se producía y era de repente una cosa dolorosa porque se produjo pues como se produce en el feminismo todo, ¿no? Con muchísimo apasionamiento y una ruptura allí en las mismas jornadas. Esto que hace que el movimiento se divida, sin embargo, inmediatamente después surge una de las luchas que serán más fuertes y más determinantes en el movimiento feminista, que es la lucha por la defensa de las 11 mujeres de Basauri, que son mujeres populares que abortaron por las condiciones materiales de vida, por no disponer de medios económicos para poder, digamos, tener esas criaturas, y que las quieren y las juzgan por aborto, ¿no? Y ahí hay una vuelta a una unidad inmediata de todo el feminismo, ¿no? Con sus diferencias, porque hay también un debate sobre si la estrategia, ya digo, el movimiento feminista, si tiene esta continuidad es porque ha sido capaz de pensar en términos de estrategia política, con debates sobre si lo que se planteaba, aparte de la amnistía para las mujeres, obviamente, era la legalización del aborto o la despenalización del aborto, el papel del Estado, como siempre, presente, y con una conquista que es una conquista estratégica en el feminismo, que es conseguir un acuerdo sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, que eso es una cosa que tiene una potencia hasta el día de hoy impresionante. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Yo creo que de entonces a ahora el feminismo se ha multiplicado, afortunadamente, y hay una mayor diversidad. Y yo creo que hay en ciertos, digamos, una dificultad para volver a un terreno de plantear la unidad en torno a reivindicaciones concretas que nos puedan unir, ¿no? Donde hay una voluntad por marcar mucho las diferencias y por no aceptar lo que es la realidad, que es la que decía también Eva antes, ¿no? La diversidad de realidades de las mujeres, ¿no? Y querer marcar, digamos, un planteamiento homogéneo cuando las mujeres han ido planteando que no es posible ese planteamiento homogéneo. Y eso lo dijeron las mujeres lesbianas, y eso lo han dicho las mujeres racializadas, y eso lo han dicho las trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad, porque el sistema no se manifiesta de la misma forma según cómo estemos las mujeres situadas en otras categorías de diferenciación y jerarquía y relaciones de poder, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y yo creo que hay ahora mismo, desgraciadamente, bueno, se dan dos cosas. Una mayor intransigencia, por un lado, por parte de unos sectores del feminismo, pero por otro lado, claro, también los medios nos quieren dar la imagen que nos quieren dar, porque por otro lado lo que hay es una expresión del feminismo con una potencia y con una articulación y con una incorporación de mujeres de todo tipo de situaciones como nunca ha habido, y por eso fue el éxito de las huelgas feministas y el 8M. O sea que también... por ejemplo, este 8M, la prensa estaba muy interesada en hablar de las diferencias y de la división, cuando lo que tenemos es un capital político impresionante de todo lo contrario, ¿no? Entonces también hay que combatir lo que es esa idea que se nos quiere transmitir, que es una idea que debilita, obviamente, ¿no? Debilita mucho.
Nerea, querías... Sí, quería un par de cositas. Sobre la intervención acerca de esas áreas que quedan por investigar, hay cosas, se van haciendo muchas cosas en el terreno del feminismo anarquista, sobre todo de los años 30, muchas cosas, Susana Tavera, Merinás, San Feliu, Carmen Bernat, quiero decir que se van haciendo cosas, se va conociendo aquel feminismo y se va conociendo también que es un feminismo que no permite una lectura muy plana, es decir, es un mundo lleno de contradicciones y de pluralidad interna. Y que Lucía Sánchez Aornil ni siquiera yo creo que es bastante peculiar dentro de ese mundo incluso. Entonces, quiero decir, a mí me parece muy bien convertirla en un referente y un símbolo o un elemento genealógico fundamental para el feminismo de hoy en día, porque me parece una digamos, de las personas, de las feministas de nuestro pasado que más, como se dice ahora, que nos inspiran más. Pero vamos, quiero decir que es un mundo complejo y que se está estudiando, como también se está estudiando, digamos, dentro del catolicismo progresista, trabajos de Mónica Moreno, Raúl Mínguez, etcétera. Y sobre la otra cuestión, que realmente es muy difícil, ¿no? ¿Qué elementos se juntan? Es verdad que existe incluso un interés mediático por magnificar las diferencias, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Justa, y un poco no aparecen más los elementos negativos que los elementos más enriquecedores y más de esta pluralidad del feminismo hoy en día, pero sí es verdad que hay novedades en la situación. Que bueno, pues hay que valorarlas. Hay un componente generacional que yo creo que es innegable. Hay un componente que tiene que ver con jerarquía institucional y académica, que también tiene ahí un papel. Hay un problema que sucede en muchos movimientos y es cuando una parte o digamos, un determinado sector del movimiento se siente representante o guardián de una esencia. Y eso crea siempre unos problemas decisivos, y este es el caso también, y un problema de autoridad. Yo creo que hay diferentes problemas que se mezclan aquí, que es cierto que muchas veces son magnificados, pero que son ingredientes novedosos con respecto al pasado. Estamos dentro de un panorama distinto y eso hace, junto con una sobrevaloración de la importancia política de las cuestiones teóricas, con respecto a la práctica, lo que comentaba Justa, como después de una gran división en Granada salimos todas a pedir una ley de aborto, independientemente de si nunca íbamos a quedar embarazadas. Eso se comentaba en las manifestaciones, pues si muchas de aquí somos lesbianas, o sea, era una que no era porque era un problema personal, que íbamos animadas de la necesidad de conseguir aquella ley, vamos, porque la veíamos de una forma con un interés individual por ello, sino que era en nombre de un objetivo que había que conseguir para el feminismo, ¿no? Entonces, digamos, de poner por delante los objetivos, la práctica, aquello que queremos conseguir por delante de las diferencias teóricas que vamos a ver, las diferencias teóricas no pueden ser lo decisivo para un movimiento social, cuando estamos hablando de diferencias teóricas, muy teóricas además. En algunos casos, en otros no tanto. Pero quiero decir que cuando se magnifica todo esto y se lleva a una rasgadura de vestiduras que hace imposible la práctica, pues sí hay un problema. Otra cosa es que se magnifique, que también es verdad. Muchas gracias. No sé si queréis terminar con alguna cuestión o damos paso ya, que ya se nos acaba el tiempo. Vale, pues vamos a dar paso a Clara Gutiérrez, que es miembro y activista del Grupo de Mujeres de la Comuna, que nos va a poner fin con unas conclusiones de las jornadas.